Hola, mi nombre es José Di Marco, estoy a cargo de la dirección de Unirío Editora, que es el sello de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Aquí gustoso de participar de la 19ª edición de la Feria del Libro de La Rioja, una dosis de lectura. Nos han convocado y han tenido la gentileza de invitarnos a participar con unas actividades, así que lo haremos mediante unas charlas que fueron diseñadas, producidas, grabadas, en realidad, para participar de la Feria de Editoriales Independientes de Río Cuarto, que organiza el municipio local, la Subsecretaría de Cultura de la Intendencia y también la Fundación Municipal por la Cultura. Esas charlas son conversaciones en las que participan algunos de nuestros autoras y autores, o sea, en relación a ciertas novedades que hemos podido hacer en el último año, no obstante la emergencia sanitaria y la situación de pandemia por la que estamos pasando. Una excepción a la misma, una charla sobre un libro del corredor biogeográfico del Caldén, el libro de Ignacio Castro. Esa charla saldrá en vivo la semana que viene, el jueves 12, y es un gusto también compartirla con ustedes en el contexto de la Feria del Libro de La Rioja. En nombre de Unirío y de mis compañeras y compañeros de equipo de edición y del resto de las actividades que agrupa Unirío, entre ellas también la de la librería, la impresión de libros, en nombre de ellas y de ellos, entonces, les agradezco la convocatoria y espero que todo ande lo mejor posible. Saludos y gracias. Y en el espacio de Unirío Editora vamos a charlar un poco con Matías Tejeda, un dibujantazo de las higueras, la aparición de un tapado del humor en Río Cuarto en los últimos tiempos. Matías en esta feria virtual presentará el libro Un año bajo la tierra, donde recopila ilustraciones sobre este año medio fantasmal que nos tocó vivir. Contanos, Matías, cómo nació la iniciativa de publicar un libro. Bueno, por ahí vos decías recién un tapado bajo la tierra todo un año, todo el 2020, escondidos ahí, ocultándonos del virus. Y bueno, parte de todo lo que fuimos viviendo en ese año raro que pensábamos a fin de año estar abrazados todos juntos, y acá estamos en mayo de 2021 en la FEI virtual mediante un Meet, porque seguimos más o menos igual que en el 2020. Seguro. Bueno, la idea fue ir recuperando esas imágenes, esas ilustraciones que fueron describiendo distintos momentos, distintos estados de ánimo, desde aquellos momentos heroicos que salíamos a aplaudir a los médicos empáticos hasta cuando los echábamos del edificio y los tirábamos a la calle, ¿no? Que todo eso quedó en el olvido, ¿no? O sea, esos gestos. Nada. Salir a cantar el himno, realmente parece que hubiese sido hace un siglo atrás. Totalmente. Pero qué manera de darnos tema a los humoristas, ¿no? El tema de esta pandemia, ¿no? Realmente uno fue como un tsunami de información que nos inspiraba, digamos, muy a pesar nuestro, ¿no es cierto? Totalmente, sí, un momento duro, pero claro, la rareza de la situación creo que dio mucha temática para todo, tanto para los humoristas como para la crítica, también para los escritores. De hecho, en el libro contamos con la participación de un elenco más que interesante, parte acá local de Las Higueras y parte importado de otras provincias, pero tenemos textos de Santiago Polop desde la filosofía, de Gaby Rigueto, mirándolo más del lado filosófico, Fernando Ponce, que nos hace reflexionar sobre educación, algunos poemas de Elena, la gran Elena Berruti, y Luis Matías González, que es el muchacho este que es pampeano, importado directamente desde La Pampa,
y después, bueno, algún cuento de Nato López, ¿no? Aquí una mayoría local, y de este lado del puente, Elena también, que es de Banda Norte. Qué lindo, ¿no? Qué gran aporte, digamos, para enriquecer todavía más ese libro. ¿Y cómo fue? ¿Vos pensás que los dibujos, las ilustraciones, esa opinión ilustrada que vendría a ser muchos de tus trabajos, sirvieron para, muchos son críticos, pero también sirvieron un poco para descomprimir, ¿no es cierto?, semejante carga de angustia que llevaba cada noticia del coronavirus. Yo creo que Sí, sirve para descomprimir, ¿no es cierto? sí, 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 sirve sobre todo en una época donde vos prendías la tele y se te caían los números de infectados, de muertos, que todavía se caen, pero bueno, el humano tiene una capacidad de empatía limitada hasta que se naturaliza todo, digamos, todos Claro. éramos unidos, todos salíamos mejores, y con el tiempo ya 20.000, 30.000 enfermos no asustan tanto, pero en su momento la ilustración y la gráfica sirvió para debatir, para descomprimir también, como decías vos, un rato verlo desde otro lugar, desde otro enfoque, y a veces hasta reírse un poco, que creo que es un mecanismo de defensa propio del humano, ¿no? Sirve para la defensa del lector y también del creador, ¿no? Eso de toda esa angustia, sacársela a través del dibujo. Sí, sí, por ahí uno canaliza a veces las frustraciones, a veces la bronca, a veces la ironía o el sarcasmo a través del lápiz o de lo que está usando para dibujar, y sirve, ¿no? Para descargarse, y a veces también es como una necesidad, es decir, por ahí andas loco todo el día, decir, che, pasó esto y lo tengo que largar porque no me lo aguanto más, y bueno, a veces resulta como una puteada al televisor en el noticiero, ¿no? Decir, no podés estar diciendo eso. Es decir, llega un momento en que uno se encuentra discutiendo con la tele. Bueno, esto a veces es discutir con el papel un poco. ¿Y a vos te ha tocado vivir un momento de publicaciones? A mí también me tocó, pero de todos modos distinto al que fue, me tocó vivir a mí en cuanto al papel. Las redes sociales tienen muchísimo más de evolución de los lectores que lo que tenían uno en papel. En el trabajo que a mí me tocaba hacer en el diario, no digo que era anónimo, pero sí que no, había escasa respuesta porque uno pasaba a ser un poco... no es como el músico que te está en un escenario y tiene la respuesta enseguida. El dibujante en el papel hace el dibujo. Bien, Pero las redes sociales sí tienen una devolución interesante que también van marcando, uno sabe cómo está rumbeando la cosa, ¿no es cierto? sí, te da una medida de cómo va a veces impactando lo que haces. Sigue siendo anónimo, ¿no? Porque, digamos, a menos que uno publique fotos con la carompa, tiene esa virtud en comparación, como vos decías, del músico, el actor que se exponen físicamente. Yo tenía a un conocido que decía que el dibujo y la pintura era el arte de los que se escondían. Vos vas, colgás las cosas y por ahí está la gente al lado, te critique, ni saben que sos vos el que la hizo. Claro. Entonces uno permanece un poco más seguro. Las redes han dado otra dimensión, obviamente, y me hace acordar por ahí que es una comparación que a lo mejor es estúpida o no tiene nada que ver, pero como puede haber sido la radio en esta forma de ayudar a desparramar los trabajos en su tiempo para la música, hoy creo que las redes, sobre todo las dedicadas a imágenes, ayudan a que tu trabajo llegue a cualquier lugar del mundo, y que a veces te puteen en todos los idiomas, que algunos tenés que usar el traductor, por suerte. Vos decís, che, qué bueno, me comentaron algo, y después te encontrás que era un árabe que te estaba criticando, digamos. Pero te permite esto de seguir mostrando tu trabajo y tener un ida y vuelta bastante ágil, pero también te mete una inmediatez que por ahí no existía en la otra dinámica que comentabas vos, ¿no? Es decir, por ahí en las redes pasa que las noticias se ponen viejas muy rápido. Claro. O sea, la información es vieja muy rápido. Una noticia que salió a la mañana en los diarios web, ya a la tarde parece una noticia vieja o de otro día, y lo mismo si la ilustración va a traer la noticia. A mí me pasa por ahí que decís, che, dibujé esto a la mañana y a la tarde ya está desactualizado, ya es viejo o ya pasó. Claro, porque encima tiene una característica, ¿no es cierto? El humor de opinión que haces vos, que es el tema de que
es periodismo, pero a su vez, pero no es tampoco el que da la noticia, simplemente tiene que reflejar la noticia. O sea, uno tiene que esperar que llegue esa noticia, a tener una especie de carga de información para empezar a trabajar. O sea que es una opinión sobre la noticia, uno no está informando, ¿no? Creo que ya hay una especie de uno ya sabe que el lector está informado qué pasó, lo que hace el humorista es darle una vuelta de tuerca y otra mirada sobre esa noticia. Totalmente, digamos, si por ahí el lector o el observador no estuvo al tanto de la noticia, por ahí queda medio como colgado y afuera. También sirven como disparadores, ¿no? A mí me pasa, lo hemos hablado alguna vez con vos también, con los memes y demás, que a veces uno encuentra una publicación de algo y dice, che, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Vi 3 memes de tal tema. O sea, algo pasó, qué sé yo, vi 3 memes de alguien que se vacuna en Miami. Y vos decís, che, ¿qué pasó? Bueno, después uno empieza a rastrear y empieza a ver y empezar a buscar la noticia original que dio el puntapié para esos memes, ¿no? Es como que hoy la información entra por un montón de lados, aunque lo que hace uno no es informar, sino al contrario, a veces lo que hace es exagerar la noticia o llevarla a un extremo, y por ahí si se toma literal es como complicado, digamos, a veces podemos generar más lío. Pero el meme sí, es como que si las redes son la inmediatez, los memes, eso lo lleva a un extremo, ¿no? Y el meme de humor te obliga al humorista que hace el dibujo, que le lleva más tiempo por ahí de elaborar el trabajo, a hacer un poco más rápido de reflejos de lo que era, porque decir, bueno, no podía sacar un chiste a los 2 días cuando ya ha habido 70 memes sobre ese tema. Entonces uno tiene que estar como diciendo, a mí me pasa que por ahí no hago el chiste en ese momento y ya como que ya perdí, pues ya están, ¿viste? La realidad es tan cambiante que a los 2 días ya están hablando de otro tema. ¿Qué sé yo? Yo todavía tengo un chiste que estoy preparando sobre el tema del satélite chino, pero yo sé que ya el fin de semana ya la gente ni se va a acordar del satélite. Del satélite chino, ya no mira más para arriba. Sí, es complejo, porque es muy rápido, pero porque la información también es muy rápida. Digamos, se te actualiza. Antes, qué sé yo, nosotros veíamos el noticiero al mediodía o a la noche. Entonces tenías un tiempo, un lapso para reinformarte. Ahora es minuto a minuto en el teléfono, te tira, obviamente todo sesgado, a veces por un algoritmo te da la información que supuestamente creen que a vos te sirve. Claro. Y entonces se va actualizando demasiado rápido esa realidad. Y uno a veces, bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? A veces la inmediatez hace que caiga mucho más en la literalidad de lo que a veces le gustaría. Cuando tiene otra cosa para desarrollar, por ahí trabaja más en una metáfora, más en otro recurso, pero así la información a la velocidad que voy te ayuda a ir muchas veces, o te obliga de alguna manera a ir a lo literal, a la trompada derecho, por donde va, y que también achique un poco los márgenes de interpretación, porque después tenés toda la otra es tan amplia que por ahí termina siendo un mensaje leído contradictorio o usado de una manera contradictoria. Muchas veces a vos te debe pasar, y alguna vez lo hemos charlado, es decir, vos tirás algo y en determinado contexto, en determinado momento, vos decís, che, no, pero es una opinión, pero no es para que festejen ellos, o para que la usen ellos, es todo lo contrario, y bueno, y uno anda como muy apretado en eso. Volviendo un poquito al tema del libro, fue editado por Unirrío, que, bueno, Unirrío hace un fenomenal trabajo de difusión de artistas de Río Cuarto y la región. Contar un poquito más sobre, me imagino yo que habrá agradecimientos. Ni hablar. Un montón de gente que se pone ese trabajo. Sí, toda la gente todo lo que involucra, ¿no? En la producción de cualquier obra o de cualquier cosa artística, y Unirrío es un claro ejemplo de eso, de todo lo que lleva el laburo atrás. Por ahí uno como consumidor de un montón de cosas y de arte recibe el producto final. Pero
pero atrás de eso, y con Un Río hay un montón de gente que labura desde las correcciones, desde el acomodado, el maquetado, el armado, la publicidad, la difusión. Y Un Río tiene esa particularidad de poder poner todo eso a trabajar con contenido de manera libre y gratuita, que es fabuloso, como en el caso de este libro, que es un libro virtual que se puede descargar desde la página de Un Río de manera gratuita y poder desparramarlo, lo que te permite por ahí poner en discusión los formatos y te permite llegar a otros lados, como decíamos recién, de otra manera, y que una universidad pública ponga las pilas en generar contenido de manera libre, también es fabuloso. Libre no solo en el sentido de descargarlo, sino en la libertad de opinión y de lo que uno labura, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Para el que crea trabajar con esa libertad que Unirrío te da en sus ediciones. Y desde ya agradecido a toda la gente de Un Río y una mención especial para el torturado José Luis Amán, que es el encargado de maquetar y acomodar. Vos lo debes hacer con tu libro, por ahí uno la imagen, no, así no, torcida, no, para poner el título allá, no, y vamos de nuevo. Y uno como que lo vuelve un poco loco ahí en el maquetado final, pero la verdad que dejó un libro muy lindo, cómo está armado, cómo está diagramado, así que feliz y agradecido a toda la gente de Un Río y a toda la gente que puso los textos adentro, que sirven como piedra para ir saltando en el agua, ¿viste? Y cruzar el libro de alguna manera. Si ya me cansó con los dibujos, me tomo un relax en un cuento y después sigo de nuevo. Así que fantástico. agradecidísimo. Un abrazo a José, que también estuvo trabajando cuando hice mi libro, hizo un trabajo maravilloso. Contanos, Matías, ¿cómo llegaste vos al humor gráfico? ¿Cómo llegamos a de alguna manera hacer humor o mal humor gráfico? Yo digo humor gráfico, por ahí hay... Sí, hay de todo, hay editorial, hay una mezcla muy por ahí las amplia. etiquetas no deberían jorobar, ¿no es cierto? Ilustración, opinión. Pero sí, vos sabés que a mí me pasó cuando arranqué que tenía un concepto muy limitado del humor gráfico. Mirá vos. Y después empecé a descubrir, bueno, con vos y con otra gente, que es muy amplio el tema y que por ahí, o la forma de llamarlo en otros lados, el cartoon, que uno lo asocia al dibujito animado y demás, y empecé a encontrar una amplitud de laburo y de concepto y de forma y de idea y de estética que es genial. Yo por ahí trataba de pintar, trataba de hacer cuadros y tenía como una inclinación hacia el lado de la ilustración, pero todo más pintado, más bocetado, más trabajado, que no quiere decir que salieran buenas cosas, digamos, pero es lo que intentaba hacer. Claro. Y después de una muestra que hice sobre ilustraciones de libros, empecé a meterme por el lado de la ilustración y después, bueno, hubo una gestión anterior, digamos, la del que se vacunó en Miami, que bueno, uno empezó a ver algunas determinadas cosas que de alguna manera me ayudó a definirme. Entonces empecé a tirar como un dibujo diario en relación a las noticias, en algunas cosas que por ahí daban un poco de bronca, un poco de impotencia, o que por ahí uno no compartía, y empecé a opinar claramente desde el dibujo, empezando a ser parte de humor gráfico. Y de a poquito fui agarrándole el gusto, fui conociendo gente, fui hablando con gente y me trajo la verdad que muchas alegrías en el sentido de poder contactarme con un montón de gente, de poder vincularme incluso mucho más con vos y charlar y aprender y la empezamos a meter por ese lado y es un lugar que por ahí me gusta y me parece que tiene otro enfoque, gente muy generosa adentro, gente que comparte, vos le escribís a tipo que decís, qué sé yo, le estoy preguntando cómo pateó un penal a Messi, me va a fletar y de golpe el tipo te contesta y te hace una devolución y te dice, che, mirá esto, lo otro, está bueno, encará por acá y vos te quedás sorprendido y la verdad que una de las cosas que más me motivaron a dedicarme a esta parte es la generosidad de la gente que encontré ahí adentro. Mira vos, qué bueno, qué bueno. Vos estás publicando en diversos medios argentinos, pero también internacionales. Vos notás que la temática
que vos tocás cuando trabajás para afuera, que la problemática es la misma, digamos, un dibujo, qué sé yo, en Córdoba que un dibujo en Bielorrusia, digamos, por decir un país, ¿no es cierto? Que se puede entender acá y el mismo, o sea, los problemas y la problemática y las preocupaciones son iguales o más o menos iguales en todo el mundo. Creo que hay bases que sí. Las redes e Internet achicó el mundo, ¿no? Y por ahí es muy loco encontrar que algo que uno hace, tal vez porque comienzan las clases en Argentina, es compartido en Irán. Y en realidad cuando vos empezás a ver otros lugares y empezás a contactarte, te das cuenta que las problemáticas son las mismas y los estragos causados por determinadas políticas son las mismas. Digamos, los males son muy comunes. Claro. El neoliberalismo hizo lo mismo en todos lados, después hay temas que son sumamente universales, el imperialismo, la guerra, el hambre, y lo que está bueno es que uno también va descubriendo que no todo es Disney como nos venden, ¿no? Uno por ahí mira la tele acá y en los otros países está todo lindo, obviamente, excepto toda la parte de Medio Oriente, que están en guerra y demás, pero en cuanto a lo demás, a lo político, Europa es un ejemplo, y cuando vos te empezás a contactar con gente y vos dibujás un tipo con hambre en una calle y de golpe funciona exactamente en Europa como acá, empezás a ver que hay otras realidades, que están ocultas. Bueno, particularmente Latinoamérica ahora atraviesa momentos muy, muy movidos con lo de Colombia, con lo que fue Chile, y hay problemáticas que son comunes, digamos, los tipos que hicieron daño acá con las mismas ideas, otros hicieron el mismo daño en otros lugares del mundo, entonces los males son globales, la ecología, qué sé yo. Claro, y en ese sentido la globalización influyó, para bien y para mal influyó mucho, ¿no es cierto? Para bien porque te permite estar en contacto con la realidad de todo el planeta un toque, y para mal, bueno, porque también la globalización ayudó a dispersar todas estas cosas medias nocivas, ¿no? Sí, a dispersarla y a veces también a quitar las identidades. Yo soy consciente por ahí que por ahí cuando uno dibuja y funciona acá o en otro lado, es porque en algún punto tiene poca identidad con el lugar. Digamos, el dibujo no es demasiado arraigado solamente acá, sino la temática general, y entonces funciona o causa lo mismo o se genera el mismo comentario en otro país. Por ahí si hiciera un dibujo mucho más típico, arraigado a lo nuestro, por ahí tal vez funcionaría menos. Entonces, por ahí también la globalización tiene algo bueno, es como que me estoy criticando solo, ¿no? Pero también te quita identidad a lo global, ¿no? Es decir, por ahí pasa qué sé yo, un tipo tomando un café acá en el vasito ese que todo el mundo se saca una selfie, es lo mismo que el tipo tomando el café en Nueva York o en España o en Madrid, y si vos haces un dibujo en relación a eso, funciona en todos lados, obviamente porque perdió la identidad. No es el café de Don Juan o del Lechuza que es propio del lugar y típico y muy nuestro. Pero bueno, son cosas distintas. Bueno, a ese respecto, bueno, por ejemplo, bueno, hubo siempre dibujantes universales de argentinos como Mordillo, como Quino, pero había otros humoristas los que a pesar de su tremenda grandeza, como Fontana Rosa, Caloi, que trabajaban mucho más con códigos locales. Caloi tenía códigos porteños muy arraigados en el guión y en el dibujo. Y Fontana Rosa también en sus textos utilizaba muchos códigos locales que les funcionaba de maravillas para acá, pero que me imagino yo que no le era tan fácil entrar en otro mercado como México, por ejemplo, ¿no? Y las trampas del lenguaje que te generaba Inodoro Pereira eran muy nuestras, digamos, era como compleja. Esa gran parte del chiste pasaba por la incomunicación y el lenguaje que bueno, funcionaba acá. Genialidad. No podía exportarlo a otro. Una genialidad. Inodoro, que era para mí junto con da la par de Mafalda, ¿no? Como los dos grandes sí, ¿no? Sí. argentinos.
pero sí lo pudo hacer con Boogie, que sí, Boogie el aceitoso, que era un personaje de Fontana Rosa que sí le funcionaba afuera porque tenía una temática universal, Más, el mercenario yankee y todas esas cosas. más noir, detectivesco, más. Sí, Claro. sí, sí. Pero no, no, bueno, una genialidad. Ya que hablamos de Fontana Rosa, ¿qué dibujantes argentinos son más o menos referentes tuyos o eran a lo mejor antes, ¿no es cierto? Y ay, como todo, digamos, uno crece, en nuestra época se miraban muchas revistas, ¿no? Y, y bueno, y así en el humor, o sea, las revistas, las típicas, La Patoruzú, Lupín, Afanancio, todas esas historietas clásicas de aquel momento. Lupín después fue conocido y traído de nuevo a la actualidad, después del 2003, ¿no? En otro contexto, pero se hacía referencia al mismo personaje. Eh, y después, obviamente, Quino, Fontana Rosa, Calói, ver Calói en su tinta era un plan del fin de semana. Los famosos programas de Calói, Cris, y bueno, yo le voy a contar una vez más, como siempre, vos, o sea, son esos referentes que bueno, él se pone colorado aunque no se note en la cámara, pero bueno, de chico lo seguía en el colectivo, en el 13 nos tomamos el 13 del lado de Bimaco para el lado del centro, él iba al Puntal, yo iba al Industrial, y lo miraba de lejos y decía, ese tipo grande que va ahí dibuja. ¿Por qué? Porque muchas veces te critican diciendo, ahí está el grandote dibujando, ¿hasta cuándo va a dibujar? Bueno, la gente grande también puede seguir dibujando y no abandona y después verte en otros lugares con los laburos que has hecho, con la gente que has hecho, y el placer de que estés acá, que de hecho hiciste el prólogo para el libro, para darle una bienvenida cálida y no espantar al lector ahí nomás apenas arranca. Hiciste el prólogo de un año, es más que un orgullo y un placer para mí estar con un tipo como vos, que está charlando acá y que seas parte de esto. Bueno, Pero sí, hay referentes. Vuelvo a lo mismo. Referentes no solo en lo que hacían, sino en esta cuestión de generosidad y de poder hablar y de poder darte una mano. Realmente impecable y muy agradecido. a mí me pasó en este tema de la generosidad con Chris, cuando yo empecé a dibujar y a publicar mis primeros chistes en el año 74. Y ya Chris para mí pero era Gardel. Y lo fui a ver a Córdoba y bueno, estuve en su casa un montón de veces charlando, me ayudó, pero muchísimo, ayudó en el sentido de las charlas, de marcarme algunas cosas. Y realmente, y aunque no me marcase cosas, simplemente estar a la par de Chris me motivaba para seguir dibujando. Igual que cuando uno iba a la revista Hortensia y lo veía ahí a Ortiz, Peiró, al Gordo Conini. Entonces, O sea, sí, como una especie de motivación, ¿no? De estar en contacto con toda esa gente. le voy a hablar al espectador un ratito. Ustedes son conscientes de lo que están escuchando, ¿no? Con la gente que laburaba este tipo, habla de Hortensia. O sea, si no estamos frente a un grande, no sé. Y sí, a veces esa charla, a veces vos decías en la charla, muchas veces uno aprende, más allá de lo técnico, aprende a vivirlo o a sentir lo que hace de una forma que se transmite de otro modo, se transmite con el mate, se transmite con la cerveza, se transmite en la charla, que por ahí no es puntualmente de un dibujo de más, pero sin embargo hay un legado en eso de vivirlo, de sentirlo, de tratar de hacerlo que es enorme, enorme y genial. Claro. Con los dibujantes, recién hablamos de los referentes argentinos y de los extranjeros hay un tema que es, tienen otra cosa, ¿no? Digamos, en la publicación universal, el humor tira más me imagino yo tendrá también referentes como Ares, por decir uno. Sí, Ares, Boligán, bueno, Brad Izquierdo, gente. Es muy llamativo la localización, ¿no? De los lugares donde es muy fuerte la parte del humor gráfico y la editorial de este tipo. Es muy interesante verlo también, los cubanos, parte de México, como Castillejos, y después toda la zona de la Europa del Este, la ex Unión Soviética, la parte de Medio Oriente, es como muy fuerte, y creo que tiene que ver
a lo mejor con esos lugares donde se arma la resistencia y se genera una cultura desde ahí y tiene mucha presencia, y en otros lados la resistencia desde sobrevivir. Cuando uno ve el laburo del lado de Medio Oriente y demás, decís, estos tipos están peleando, bueno, vos lo has vivido en la dictadura acá, era una forma de resistir desde ahí adentro o de sumarte a otras causas, pero son lugares políticamente muy fuertes, ¿no? Claro. Que es interesante el rol que tiene en ese caso. Sí, a mí me llama la atención lo de Irán también, es muy fuerte. Pero Uh-huh. claro, uno piensa que son lugares, Cuba, Irán, los países del este, que, digamos, países, digamos, así, con sus problemáticas. Uno no se Uh-huh. imagina que puede ser igual el humor, qué sé yo, austríaco, suizo. Le parece, a lo mejor es un preconcepto, pero sobre qué problemas pueden tener ellos. Es raro. Sí, se le paró el reloj a los suizos, digamos. Problemas seguro que tiene, pero son de otro tipo, ¿no es cierto? ¿No? Ese que se puede sacar en el humor. Sí, 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 sí. Bueno, y los cubanos con su apoyo a Fidel y bueno, y toda la crítica al bloqueo y el sufrimiento. O sea, hay mucho para decir y está buenísimo. Y son tipos, vuelvo al mismo, sumamente generosos, que bueno, que siempre están ahí, que siempre ayudan y que bueno, están en los primeros planos a nivel mundial, ¿no? Son Sí, los seguro. tipos No, no. que marcan la línea en el globo. Dan una envidia poco sana, ¿no? Como ver Sí, 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 sí. cómo Ares y Boligán ganan, se cansan de ganar concursos. No, Sí, pero bueno, igual son para geniales. envidiarlo lo vamos a envidiar mal, que eso de andar envidiando sanamente. Ya que Claro, vamos a caer en la envidia, no lo vamos a hacer sanamente. Bueno, seguro. Che, pero, Matías, te iba a preguntar, en tu trabajo, vos, ¿qué porcentaje le das a la idea y qué porcentaje al dibujo, digamos, de importancia en la obra que vas a hacer? sí, O a lo mejor hay un equilibrio entre los dos elementos. a veces, obviamente que en este caso por ahí la cuestión es más es una pieza más, a veces yo la veo más comunicativa que artística, ¿no? Es decir, que meramente. Entonces, por ahí, sobre todo, cuando te presiona el tiempo la noticia, laburamos más la idea, el mensaje, lo que tiene que decir, que sea claro, que no dé a interpretaciones erróneas y contraproducentes, digamos, o que ideológicamente uno no comparte, y por ahí el foco se pone en eso. También depende el nivel de impotencia o de bronca que uno tiene cuando lo hace, cosa que está muy mal, Está muy pero mal. que es poco profesional No y se hace. que es burdo y es chabacano, pero uno lo escupe así en el papel y lo larga y tira la trompada al aire. Pero otras veces lo laburamos un poco más, buscamos la manera de decirlo, y cuando tenemos mucho tiempo, por ahí salís de la noticia diaria y haces otro tipo de trabajo, un tema que es más permanente o más común, por ahí le buscás más la metáfora o te animás un poco más al recurso plástico. Claro, cada uno Pero busca. generalmente la idea es central. Sí, sí, sí. Pero generalmente uno advierte a través de las redes que por ahí, claro que por ahí la sutileza, con la sutileza mejora el trabajo, pero por ahí el impacto, si es un dibujo que es, lo sacas al toque de la noticia y es medio así como salido en bruto, pega más en el lector, ¿no es cierto? Se siente como, Sí, porque tiene que la identificación del lector es muy importante, me parece, ¿no? sí, totalmente. Y después te pasa eso bueno, a vos te debe pasar, bueno, a mí me pasa, no sé si a vos, no sé por qué te pongo, pero por ahí vos decís, che, este está bueno, me gusta, estéticamente está bueno, qué sé yo, y se diluye por Sí, ahí y pasa. va. Y hay otro que decís, no le das dos mangos y lo tirás y se armó un revuelo y por ahí la gente te insulta o se enoja, otros te apoyan y se pelean entre ellos. Eso también tiene las redes, ¿no? Muy loco que vos por ahí leés los comentarios y decís, se están matando y ya ni se acuerdan por qué empezaron a pelearse, pero ocurre todo eso y vos no le das dos mangos a eso y sin embargo funcionó de otra manera. Sí, Eh, sí, es muy difícil predecir qué dibujo va a pegar y cuál va a pegar mucho y cuál va a pegar menos, ¿no? Uno lo larga y
y nunca termina de acostumbrarse a eso, ¿no? Por ahí uno le pone la ficha en un trabajo y dice, con esto, y pasa, pero sin pena ni gloria. No lo vio nadie. Y después te pasa esto que te decía recién sobre educación. En el libro hay varios dibujos sobre educación y de golpe voy a encontrarte cosas que decís, bueno, hago esto que es bien local, acá empiezan las clases y demás, y sin embargo después lo ves compartido en otros países, con otros zócalos, con otros que no sé qué dicen, pero por ahí en páginas de Irán y vos decís, che, y jugás a eso, el contratiempo, ¿no? Porque a veces también lo que vos dibujás acá, allá salen de vacaciones, entonces eso también te genera algunos cruces. Y en torno a educación, te quería invitar a escuchar un fragmento de un texto de Fernando Ponce que habla sobre la educación de lo que fue el comienzo de la pandemia y cuando a mí me pasó particularmente vivirlo de una forma muy rara. El 15 de marzo cumple los años mi compañera, el 15 de marzo nos juntamos acá, estábamos brindando y aparece Alberto en la tele, cual película catástrofe, y dice, mañana se suspenden las clases. Ambos en casa somos todos docentes, entonces somos dos, digamos, después los nenes no son docentes todavía. Así que la remamos de ahí, se suspenden las clases. A los pocos días el porfiado fue y compró, porque el 23 de marzo cumple los años mi niña más grande, y bueno, compré la sorpresita, los caramelos y todo, y el 23 de marzo ya estaba todo absolutamente cerrado en fase 1, estábamos todos aprendiendo palabras nuevas, meet, mutear, no sé, compartíamos link, toda esta locura de estar hablando de la pantalla, a todo esto en el medio de un embarazo, nace mi hijo, que para mi hijo la mayoría de la gente tenía cabeza de pantalla, porque excepto nosotros que estábamos dentro de la casa, el resto era un celular con cara, digamos, entonces era como muy raro para el niño, y en todo eso tratamos de educar. Tratamos de no cortar las clases, tratamos de sostener el sistema, tratamos de que los pibes siguieran teniendo sus clases, y a eso hace referencia no solo el laburo docente, sino a todo lo que se vivió del otro lado, en los pibes, en la casa, en, qué sé yo, tomarle un examen a un pibe y que atrás estuviese la madre cocinando, o estuvieran los hermanitos corriendo, o el perro, simplemente en un caso un poco más alegre, si le subiera a la falda llevarle la pelota para jugar en el medio de un examen o de una clase, fue muy extraño, y a todo eso hace referencia Fernando en su texto. Te invito a escucharlo un ratito. Dale. Laura estudiaba de noche. 4 horas al día y 3 cuadras la separaban de sus hijos y su marido cuando iba a la escuela. Comprendió las ecuaciones mientras mordía un lápiz y leyó cuentos que no conocía sentada en un banco de madera. En abril intentó que esas 4 horas fueran 2 en el comedorcito de su casa, pero no puede leer ese texto con la pantalla trizada, con la bebé que llora, con el hijo que espera paciente la misma pantalla rota para resolver sus propias ecuaciones y leer sus propios cuentos. En mayo, Laura aprende que no puede, quizás el año que viene. Tiago tiene computadora, juegos y auriculares. Tiene patio, habitación y comida. No tiene ánimo, no tiene amigos. Tampoco puede, quizás el año que viene. Adriana es maestra, tiene 2 hijos, no tiene internet. Usa sus datos, pero no llegan a fin de mes. Ella tampoco. Ella quiere, pero apenas puede. No se rinde. No hoy. Luciano trabaja y se conecta en los tiempos libres. Janine hace todas las tareas, pero extraña. Marco discute con su mamá y apaga la compu. Pibes y pibas agotados, familias agotadas, docentes agotados. Nadie la pasa bien. La computadora enrojece los ojos y cansa la espalda. Nunca se sabe cuándo empezar ni en qué momento terminar. La casa y la escuela,
fundidas en un solo espacio donde todo se confunde. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La escuela con todos los problemas de siempre y los que le agregó la pandemia, ¿no? Totalmente. Es increíble, digamos, uno lo escucha en el audio y lo analiza. Y hay dos cosas que por lo menos a mí se me cruzan en la cabeza. Una es lo terrible que es y lo expuesto que dejó, porque todas las problemáticas que tenía, sumado a esto, sumado a esta nueva anormalidad, porque no me gusta llamarlo normalidad, porque no quiero que sea la normalidad, no puedo entender que esta sea la normalidad, me cuesta un montón. Y por otro lado, verlo y sentirlo lejano, cuando en realidad todavía no pasó. Digamos, todavía, de hecho, estamos metidos en eso mismo que reflexionaba el texto. Entonces, es como muy raro esa disociación en la cabeza. Por un lado, siento que es lejano, pero a su vez, lejano porque tal vez me acostumbré o nos acostumbramos, pero por otro lado, sos consciente de que esto todavía está dando vuelta. Estamos esperando la vacuna y bueno, tratando de sobrevivir dentro de todo lo que expuso la pandemia de que somos los humanos. Y la problemática docente que sigue realmente, hay polémica, pero día a día, ¿no? Porque uno entiende por ahí el tema del problema de los chicos, que es real, el tema de la falta de clases presenciales, pero si toda una situación que ¿qué le va a hacer? No es una cosa que cayó de arriba. Totalmente. Es imposible evitarlo, ¿no? Nadie discute que las clases presenciales son lo mejor. Ahora, bueno, lo que se discuten a veces son los contextos y los momentos, menos la Corte Suprema, que discute lo que quiere y como quiere y para donde quiere. Obviamente, pero de manera remota, sin presencialidad, digamos. Claro. Con firmas virtuales, digamos. Pero bueno, en esas cosas es como raro, seguimos peleando, seguimos matándonos porque si tienen que ir, si no tienen que ir, y no hay discusión en la presencialidad, pero bueno, hay toda una exposición y hay otro nivel y seguimos en un contexto que es como todavía muy delirante, ¿no? Muy una locura atroz que tiene que ver con esto de mantenernos en el medio de una pandemia y todas las cosas detrás, desde economía, desde las manifestaciones, los negacionistas. En un momento había marchas hasta con terraplanistas, con gente que se mezclaban un montón de temáticas en un contexto y era como muy raro, ¿no? Y decir, che, y todo esto por un bicho que bueno, vino a romper todo, así, todo rompió, absolutamente todo. Pero bueno, acá seguimos peleándonos como antes de la pandemia, digamos. Y todavía creyendo esperanza, inocentemente que va a terminar sacando lo mejor de uno esta pandemia, que en realidad saca lo mejor, pero también va sacando algunas miserias de todo, ¿no es cierto? De menores, más cercanas, pero también a nivel mundial, las miserias de los laboratorios, de los países más del primer mundo que se quedan con las vacunas, toda una serie de cosas que hacen que lo que apareció como una esperanza por ahí se va como apagando, ¿no? Y que va a generar. Pero yo creo que hay que tener un poquito de confianza en esto. Sí, es muy loco pensar que la solución mundial de la pandemia termine siendo la herramienta turística para algunos países, digamos. Si te venís a las playas de Miami, te damos el pancho, la coca y una vacuna. O sea, una Johnson & Johnson. Es como muy loco y decir, che, en otros lugares, vos ves la India que hace la vacuna, de golpe en otro caos y esas cosas te pegan un poco, ¿no? Y es extraño, digamos, es extraño verlo. Acá muy raro. En mi barrio estamos organizando un charter para ir a vacunarnos a Miami. Muy bien, sí, muy bien. Incluye City Tour por clínicas. Sí, con todos los en vez de azafata tenés enfermeras. Un año bajo la tierra.
ya prácticamente ganó la calle, por decirlo así metafóricamente, pero me imagino ya estarás preparando la segunda parte, porque obviamente que va a ser, este año también está siendo rico en El información, material. y esperamos que no dejes afuera todo este material en tu futuro trabajo, que en un alarde de poca imaginación será Un año bajo la tierra, segunda parte. Seguimos bajo la tierra, se va a llamar. Mirando la vacuna que está del otro lado. Digamos, nosotros estamos bajo la tierra y la vacuna quedó del otro lado. Pero bueno, no, demasiado estamos recibiendo. Por suerte, dentro de los países que recibimos vacunas, no vamos a decir que somos los mejores, pero tampoco estamos en el último orejón del tarro. Y sí, va a haber para varios tomos si esto sigue así, ¿no? El año pasado, el libro más o menos marcaba una cuota de la salida sobre el final con las vacunas, y bueno, va a llevar tiempo, y ahora hay un montón de otras cosas que surgen, que se van mezclando en el medio, que empiezan a dar material nuevo, ¿no? Vienen las elecciones en pandemia, viene, bueno, oficialismo de oposición en sus juegos con barbijos, los lectores de labio detrás de barbijos, que es una nueva. Yo había visto el desarrollo de los que leían los labios de los jugadores de fútbol, no sé si lo viste alguna vez, que el jugador de fútbol iba a sacar el lateral y le leían los labios, y ahora resulta que los tipos son tan grosos que leen los labios debajo de los barbijos de determinados personajes políticos. Entonces, bueno, hay material para todo. De hecho, ya estamos trabajando en algunas cosas que tienen que ver con el turismo vacunatorio. Tremendo. Matías, yo te agradezco a Unirrío habernos permitido tener esta charla con vos y poder estar hablando un rato sobre el libro, sobre la pandemia, sobre el humor en general. Así que, bueno, ha sido para mí una alegría muy grande esta charla con vos. Sí, igualmente te agradezco a vos, sobre todo un lujazo poder charlar con vos una vez más de estas cosas que por ahí nos gustan tanto. No sé los que están del otro lado, pero a nosotros nos gustan un montón. Nosotros la pasamos bien. Y a la gente de Unirrío desde ya por darnos este espacio, por permitir también difundir el libro y poder tenerlo, digamos, materializarlo, porque sin ellos hubiese sido bastante complejo, casi imposible que Un año bajo la tierra viera la luz, y vuelvo a lo mismo, a Fernando Ponce, a Santiago Polop, a Luis Matías González, a Elena Berruti, a Gabriel Rigueto y al Nato López que se suman, y a vos por ese gran prólogo de entrada. Siempre dar el primer paso seguro. Tuve una avivada que tuve en mi vida, fue que el primer paso fuera seguro ahí con tu prólogo ilustrado. Así que, bueno, agradecidos a todos, y muy, muy, muy agradecido a Claudio Azad, y sobre todo a Carolina, que le hicimos renegar un montón, le hicimos pasar por un montón de cosas, por un montón de peripecias, que capaz que da origen a un año en MIT, para poder que cuenta las peripecias de todo lo que hicimos acá. Así que, bueno, agradecidos, y los dejo, o los dejamos, con un poema de Elena, en Pandemiades, que bueno, está bueno como cierre ahí, y poder irnos de este modo. Así que, de mi parte, muchas gracias. En Pandemiades, bicho, peste, virus, y para colmo corona, colonia. De pronto acá, cerremos todo, apaguemos, desenchufemos, qué raro, seguro volvemos la semana que viene, ¿no? No, era marzo, luego noviembre, ahora mayo. Y el mundo es una casa y una pantalla y un ancho de banda o un paquete de datos. Caro, bien caro. ¿Cómo estás? En pandemiades estamos, afectades todes, y quien diga que no, niega, naturaliza, miente. ¿Estás? Píxeles, se congela, no se escucha,
delay. ¿Cómo saber si estás bien, si entendiste el texto, la clase? En el Meet no solo es la cámara la que se apaga, ni muteamos nada más que el sonido. No todo Zoom es encuentro, no es pantalla lo que late. Ninguna conectividad garantiza contacto o experiencia, digo humanidad. Burbuja, te dicen. Burbuja es otra cosa. Pompa de detergente y agua y aire para jugar hasta que se rompa. Burbujas en la soda o gaseosa que cosquillean cuando tragas rápido. Este bicho nos ahueca, vacía, encierra, nos aleja justo a nosotros que sabemos vivir en plural y no de otro modo, a nosotras, nosotros, que no hacemos como el avestruz, ni nos miramos el pupo, ni tosemos odio arriba del leotre. Y el otro bicho, el humano, ponele, el yo controlo todo, acá no pasa nada, a dónde vamos de vacaciones o mi nene no se queda sin egreso y viaje. Mal bicho, la pobreza flaca camina en puntas de pies y sigilo del feo para parar la olla, mientras preparas las valijas.